16. Dios bendiga a mis hermanos viniendo de lejos. Dios honre su fe. Y realmente sabemos que Dios, si hay alguien justo, hay alguien realmente que valora la actitud sincera, es Jesucristo. También que Dios bendiga a nuestros hermanos a través del internet, allá en Tumbes y en diferentes lugares. Apocalipsis 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Leamos una escritura más en Joel. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Un tiempo largo, las 7 edades, ¿entiende? De la obra del diablo. Ahora dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vamos a orar un momento. Gran Señor, Dios Todopoderoso, junto con mis hermanos, Señor, nos dirigimos a ti invocando tu nombre para decirte primeramente gracias, Señor, por traernos a escena en este día, en este tiempo, por la vida y la bendición que nos das cada día. Señor, y a eso has añadido lo grande, Padre, que es tu palabra, fe en nuestro corazón para creerla, amor para amarla, Señor. Pero somos conscientes, Padre, que esa fe debe ser defendida, debemos luchar por ello, Señor. Por lo tanto, Señor, queremos venir ante ti y suplicarte que realmente tengamos en nuestro corazón anhelo de revelación, anhelo de entendimiento, anhelo de ser libre de toda ceguera al mundo invisible, anhelo para ser conscientes, Señor, de nuestra realidad, Señor, no solo en el mundo visible, pero en el mundo invisible, Señor. Esa es tu promesa para este día, y ese es el mensaje para este día: abrir nuestros ojos a ese mundo invisible, vencer, Señor, lo que tal vez muchas edades el diablo logró esconderse, pero, Señor, este es el fin de Satanás. Por lo tanto, te damos gracias por todo, Señor, por el esfuerzo de cada creyente, por la actitud de cada hermano, Señor, y tenemos expectativa, Padre, que tú podrás suplir definitivamente, Señor, lo creemos, suplirás la necesidad de cada uno de tus hijos, de cada uno de los creyentes, mientras tu palabra es traída, Señor. Esa es nuestra súplica, Padre, que realmente cada creyente pueda cosechar los beneficios de tu palabra, Señor, pueda recibir aquello que tú has enviado para cada uno, vida real, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. Tomen sus asientos. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, queremos continuar nuestro tema, el primer sello, y es un gran tema. Entonces, ve en la parte 1 cómo es que la diferencia era cómo es que el Apocalipsis 19 el jinete tenía una espada, pero en el primer sello solamente tenía un arco, ¿entiende? Pero cómo es que el objetivo de Satanás era sacar fuera de escena la espada y en vez de eso darles un arco sin flecha. Entonces nosotros fuimos allá. Eso es un tema que el profeta predicó: haciendo un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. ¿Entiende? De esa manera entonces veíamos que la gente, David tenía el arca, tenía la palabra, pero de la manera errada. De esa manera, ese es el arco sin flecha. La palabra siendo llevada en un carro nuevo. El profeta dice: la palabra puede ser llevada en una denominación, puede ser llevada en libros, en folletos solamente, en discos, pero ese no es su programa.
sirviéndole a Dios de esa manera, estamos fuera de su voluntad. Entonces la muerte va a reinar. Usted se da cuenta cuando el diablo no pudo quitar el deseo de David de tener la palabra, como el diablo tampoco pudo quitar el deseo de ustedes de estar correctos con la palabra. Entonces ustedes tomaron la decisión, se bautizaron, recibieron los folletos, recibieron el mensaje. Entonces el diablo no pudo evitar ese deseo. Está bien, dijo, pero algo voy a lograr. ¿Qué es lo que iba a lograr? Haciéndole que coloquen la palabra donde no deben colocarlo, haciendo que la palabra no lo coloquen donde deben colocarlo. ¿Dónde debería ser colocado la palabra según el programa de Dios? ¿Dónde debería ser llevado el arca? En el hombro de los levitas. El profeta dice, ese era en el corazón de su pueblo, porque era el hombro izquierdo, donde ellos podían sentir el peso del arca. Los levitas podían caminar con el peso de la palabra en su corazón. ¿Entiende? El hombro izquierdo directo al corazón. Pero es lo que el diablo dijo, bueno, está bien que lo tengan la palabra, pero cuán astuto, por eso era blanco, cuán engañador. ¿Cómo es que les voy a dar un arco y les voy a quitar la espada? Porque la palabra no es una espada cuando está fuera de su lugar. Y cuando está fuera de su lugar, ¿entiende? No funciona. Porque el profeta dice, cierto, es una espada gloriosa de 2 filos, pero mientras esté en la mesa no hará nada. Pero si esté en un brazo predestinado de fe, con músculos de fe, hay de aquel que quiera desafiar a esa espada. ¿Entiende? Por más poderosa que sea la espada, se requiere que esté en su lugar. ¿Entiende? Pero si lo ponemos la espada por ahí en la mesa, lo ponemos en cualquier... Eso es lo que el diablo busca hacerte creer. El profeta dice, ¿cuál es la táctica de Satanás a través de su caballo blanco? Hacer descreer tu arma, hacerte soltar tu arma. Que el arma que Dios nos dio, su palabra, lo soltemos y lo coloquemos en un carro nuevo, en libros, en folletos, en la mente, en lo que sea, menos en el corazón. Porque cuando la palabra está en el corazón, hermano, estará en la boca. Entonces eso será Apocalipsis 19. Y Apocalipsis 19 es el fin de Satanás. ¿Entiende? Entonces Dios hizo un ensayo en la primera edad. Él les soltó la palabra y ellos tenían, oh hermano, ¿quién lo podía detener a esa iglesia alfa? ¿Entiende? Pero ese era un preliminar de la real gloriosa iglesia de Jesucristo, que Él dijo que la edificaría en revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Entiende? Entonces, ¿qué tiempo, hermano, podemos nosotros sumergirnos dentro de la palabra en este día? No solamente por los tobillos, no solamente por las rodillas, no solamente por los lomos, pero podemos nadar dentro de la revelación de la palabra de Dios. ¿Entiende? Es posible, claro. El profeta dijo, no debemos pensar como el pececito, que no vale que tome mucha agua, se vaya a acabar. Tomemos toda la que queramos, no hay problema. Es infinita la revelación. Es en la mente de Dios, no se va a acabar. ¿Entiende? No se va a acabar. Entonces, piénselo. Luego veíamos ayer cómo es que el objetivo final de Satanás, traer la iglesia a una condición de duelo, de luto. Dice, los ministros, los bueyes confundidos, ¿se entiende? Todo, esos son los ministros, ¿se entiende? Todos los animales del campo, las fieras, ¿entiende? Muriéndose de hambre y todo por el estilo, ¿ve? Entonces, la gente está en el mensaje y saben, yo no quiero tener este carácter, yo no debo ser así, pero no hay nada que lo pueda sacar fuera de ti, ¿entiendes? Entonces dijo, pero clama al Señor por pasta. Clamen, dijo, yo responderé. Y cuando ellos clamaron, entonces Dios dijo, muy bien, yo voy a responder. No estaban contentos con esa condición. Veíamos que el plan de Satanás es traer a escena un cristianismo, ve, negro, rojo y blanco, pero sin la espada. Ese es el objetivo de Satanás. En otras palabras, Satanás con su oferta de que tengas un cristianismo que lo ofrece, y él ofrece el falso siempre. ¿Por qué? Porque él no tiene el deseo de hacerte bien. Satanás tiene el objetivo de acabar contigo, de destruir tu fe. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué manera lo puede hacer? Dándote el producto falso. Dándote, y si tú aceptas la unción del caballo blanco, entonces eso le abre entrada a él para que no se detenga y termine en su caballo amarillo. Y cuando termine en su caballo amarillo, muerte. ¿Entiende? Entonces mire, cuando nos damos cuenta en qué tiempo está cabalgando esta mentira de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad, entonces la gente dice, pero yo hago un servicio a Dios, claro, pero no basta eso. Tenemos que vigilar que sea conforme a su voluntad, conforme a su palabra. ¿Entiende? Conforme a su palabra. Porque hay mucha gente que recibe la palabra y la coloca en su mente.
¿Entiende? Y dice, pero si yo leo, yo estudio. Y la tienes en tu mente y no pasa nada. Pero no es ese lugar. ¿Entiende? Porque cuando está en la mente, ahí están los 5 sentidos. Y los 5 sentidos lo van a usar la palabra para razonarlo, para su propio beneficio, para su propia conveniencia. Y puede ser, dijo el profeta, alguien que habla y habla y habla en cantidad. Dice, ¿ves cómo despliego la palabra? Pero te das cuenta, no tiene ningún objetivo. La usa para discutir, la usa para probar que él está bien y otro está mal. Su objetivo no es correcto. ¿Entiende? Pero deja que la palabra sea colocada en su lugar. Cuando David colocó la palabra en el hombro de los levitas, David dijo, este es el programa de Dios. Entonces, hermano, nadie pudo detener la alegría. Se da cuenta que la alegría de David, hermano, la Biblia no registra otro tiempo tan alegre como el tiempo donde el arca es traída de escena. El arca es la palabra, siendo traída de escena hay un gozo, una alegría vino, ¿entiende? Pero de pronto la muerte golpeó y la alegría se acabó. Porque eso es lo que dijo, se acabó la alegría. Vigilen, dice, despierten, ya no hay vino. Oye, borrachos, dijo, los que les gustaba estar estimulados, despierten. ¿Dónde está su gozo? ¿Dónde está su alegría? No, es que ¿cómo eras allá? ¿Entiende? Y ahora te la quieres dar de humilde. ¿Cómo eras? Tú tienes que ser lo que eras. ¿Entiende? Pero ¿qué pasó? Alguien robó estas cosas. ¿Entiende? Entonces nos damos cuenta que el gozo se detuvo en los días de David. La danza se detuvo. La música se detuvo. Todo se detuvo. Y en vez de eso era duelo, muerte estaba reinando, tristeza, temor. Ya David estaba asustado, ya no quería tener comunión con la palabra. Dijo, algo está mal. ¿Entiende? Pero David, un hijo de Dios no puede ser. Dios no es nuestro enemigo. ¿Entiende? Dios no nos ha traído a la palabra para tenernos asustados y oprimidos. Y no hagas esto, te vas al infierno. Y uno está temblando. Dios no nos ha traído para eso. ¿Entiende? Entonces, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Ve? David se dejó seducir. ¿Cómo fue la seducción? La seducción fue, no hagas protagonista al profeta. Anda, consulta, pregunta la opinión de todos, de todo el pueblo, de toda la nación. Pero no la palabra. ¿Qué es? Dijo el profeta. Satanás trabajando, convenciéndote que tú prestes oído a la voz de todos, a la voz de la gente, y que tu oído se vaya cerrando de a poquitos a la voz de Dios. Y el profeta dice, ese fue el error de la iglesia apostólica. Poquito a poquito le empezaron a prestar oído a lo que la gente decía de ellos. Y le prestaron a tomar más importancia que lo que Dios decía de ellos. ¿Te das cuenta? Cuando ese espíritu reina, ahora sí dijo, ¿tú qué dices, Joab? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Todos dieron su opinión. Yo también di mi opinión, dijo David. Y todos estamos de acuerdo. Pero no les importó que la palabra diga que lo que ellos dicen, en lo que ellos están de acuerdo, la palabra también debe estar de acuerdo con ellos. Eso no les importó. Esa es la misma unción que hoy está, es la misma plaga del infierno que está rondando la tierra en la gente del mensaje. ¿Entiende? Prestan oído a toda la opinión de muchos líderes y de muchos, y aún de la gente del mundo. Dice, ¿ve? No, ¿qué ha dicho fulano? Ah, no, ya está bien, yo voy a actuar diferente, ¿entiende? Porque quieres agradar a mucha gente, ¿entiende? Pero dice el profeta, y la voz de Dios llega a ser silenciada, llega a ser menos protagonista en la vida y en el corazón de la gente. ¿Acaso no dijo el profeta que el objetivo de Satanás será silenciar la voz de Dios? Que cada vez la voz de Dios en los últimos días se oirá menos. ¿Entiende? Porque es el plan de Satanás. Al final dijo, tú oirás mucho la voz de la política, el caballo rojo. La voz de la religión, el caballo blanco. ¿Entiende? La voz, ve usted, del mundo y de espíritus, ve, como el caballo negro, ¿entiende? Traficando con la palabra, con la fe. Pero dijo, la voz de Dios, el jinete con el caballo blanco y la espada en la boca. Poco se oirá. Poco. ¿Por qué se oirá poco? ¿Porque ya Dios se cansó de hablar y ya la voz se le está pagando a Dios? No, porque el interés por esa voz se está apagando. ¿Acaso no profetizó Jesús? Y dijo, en el tiempo del fin la maldad se multiplicará. ¿Cuál maldad? Caballo blanco, rojo y negro. Todos esos haciendo el caballo amarillo. Y por haberse multiplicado y hecho poderoso eso, dijo, el amor de muchos por Cristo no se va a acabar, pero se va a enfriar. ¿Entiendes? Y tener un amor por la palabra regular, esa es una plaga del infierno. Eso no es normal. Y solo la palabra nos va a decir que esa no es la condición en la que debemos estar. Tenemos que despertar que un amor regular por la palabra no viene de Dios,
que es una plaga del infierno y que nosotros no lo debemos aceptar, lo debemos rechazar. ¿Entiende? Nosotros debemos aceptar lo que Dios ha provisto. Eso es el entendimiento que tenemos que tener. ¿Entiende? Ahora, veíamos cómo era el objetivo de Satanás, cómo dejó, en tinieblas, en lloro, en muerte, y ese no era el plan de Dios. Pero eso lo logró a través de 4 etapas. ¿Entiende? Oruga, saltón, revoltón y langosta. Pero el profeta dice, esos son los 4 sellos. Pero nosotros, nuestro tema es el primer sello. Muy bien, entonces nuestro tema es la oruga, ¿entiende? Tenemos que mirar esa oruga. Si lo leemos de una manera general, usted lo va a encontrar en el mensaje restauración del árbol novia. El profeta dice, la oruga ataca el fruto, ¿entiende? Eso es fácil. Ataca el fruto del árbol, dice el profeta, ¿entiende? ¿De qué manera? Dice, cuando la oruga ataca el fruto, entonces dice, ahí el fruto está y existe, pero está malogrado, está lleno de gusanos, está podrido. Ahora ese es un misterio, ¿entiende? Mire el objetivo de Satanás. Cuando dice el maná era guardado de otro día, entonces al otro día estaba con gusanos. Eso es lo que es la realidad. Pero eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Quiere mostrarnos que el mensaje es algo que ya vino, es algo que ya no es actual, es algo que no hay necesidad de hacerlo protagonista hoy. Ya no es un alimento del día. Entonces tiene gusanos. Y como tiene gusanos, ¿quién quiere comer esa comida con gusanos? Usted dice, yo no pienso así del mensaje. Si fuera una comida diaria, estaría en tu mesa. Si fuera una comida del día. Pero por cuanto ya no está en tu mesa, y ya no está en tu boca, y ya no está en tu estómago, es porque alguien te ha convencido, o tú has visto, que eso es de ayer, que eso tiene gusanos. Por eso el objetivo de la oruga es atacar el fruto, porque en el fruto está el alimento, en el fruto está la vida. Entonces la gente va a comer, dice, no, esto ya está podrido, eso ya está podrido, ¿entiende? Y deja de comer, y ya no hay frutos para comer. Muy bien, dice el profeta, ese árbol era la novia plantada en Pentecostés. Dice, ella tenía, era un árbol, tenía buenos tallos, buenas hojas y fruta, ¿entiende? Entonces es importante saber cuál es el fruto, para saber qué va a atacar Satanás, la oruga, ¿entiende? Es importante eso. Entonces el profeta nos dio los puntos sobresalientes y nos dijo, la oruga atacará el fruto. Muy bien, pero ¿cuál es el fruto? ¿Entiende? De ese árbol. Ese es Gálatas 5. Gálatas 5. ¿Entiende? Ahora escuche estas cosas. Este es un gran misterio, hermano. No la vea, no es como nuestra mente piensa y como lo leemos ahí. El profeta nos dio los puntos sobresalientes, pero Pablo, cuando abre Gálatas 5, él va a abrir el primer sello, la batalla. Mire, cuando nosotros nos damos cuenta aquí en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu ¿no es el Espíritu y la palabra lo mismo? ¿Entiende? Ahora, ¿qué es lo que nosotros como creyentes debemos recibir para ser creyentes, para ser cristianos? A Cristo, ¿no? Cristo es la palabra, Cristo es el Espíritu Santo. Pero eso hay un fruto, hay un resultado que tiene que venir a escena. Entonces dice, ¿qué es el fruto del Espíritu? ¿Entiende? Amor. ¿Qué clase de amor? Definitivamente no es amor filio. Dios no tiene ese tipo de amor. ¿Entiende? Amor divino. Porque el Espíritu Santo es el sello de Dios. ¿Entiende?
Entonces cuando el diablo está atacando el fruto del Espíritu, automáticamente está atacando, ve usted, el sello de Dios. Va a sacar fuera de escena de la vida de la gente el fruto. Pero el fruto viene a escena si el Espíritu Santo está en escena. Y si el Espíritu Santo está en escena, lo primero que hay es amor. Por eso es que predicamos amor divino, porque es un tema que no debemos perderlo de vista, porque ese es el objetivo de Satanás, sacar fuera de escena. ¿Entiende? Porque Dios es amor, la piedra de corona. ¿Entiende? Entonces dice, y si alguien tiene el Espíritu Santo, tiene el sello de Dios, y hay fruto, lo primero que se va a manifestar es amor. Pero amor es la piedra de corona. Amor es el misterio más grande que hay. Amor divino. ¿Entiende? Entonces nosotros nos damos cuenta que Satanás lo ha atacado de una manera terrible. Digamos que ha cogido el árbol, lo ha destrozado, lo ha hecho lo que ha querido. ¿Entiende? Porque esa palabra fue degradada. Y todos dicen, sí, hermano, claro, amor, yo tengo amor. ¿Entiende? Porque el diablo les dio el producto falso de amor. ¿Entiende? Porque la Biblia dijo, ve, tú no puedes amar a Dios que no ves, sino amas a tus hermanos que ves. Ah, no, yo tengo que amar a mis hermanos. Pero te has preguntado qué es, ¿cómo tú sabes que estás amando a los hermanos? ¿Entiendes? ¿Cómo tú sabes que realmente tienes amor por el pueblo de Dios? Porque si no tienes amor por el pueblo de Dios, dijo, imposible que la tengas por Dios. Dijo, si tú dices que tienes amor por Dios y no por su pueblo, no por tus hermanos, dijo, esa es mentira, es mentiroso. Ahora, muy bien, dice, sí, Señor, yo debo tener amor por mis hermanos, pero ¿cómo sé que lo tengo? ¿Entiende? ¿Ve? Entonces rápido iríamos al razonamiento, pero nosotros tenemos que aprender a sacar fuera de escena el razonamiento. Recuerda, la palabra es la que nos dice lo que es y lo que necesitamos saber. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Entiende? Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el temor no hay temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿de qué está hablando? Del amor perfecto. Lo primero que echa fuera todo temor, si se acaba el miedo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando temor hay es porque no tienes amor. ¿Entiende? Tú dices, no, yo no tengo miedo a nada. Muy bien, avancemos un poquito. ¿Entiende? Nosotros, dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Entiendes? Entonces sí, eso lo sabemos, cualquiera lo sabe y lo cita. ¿Entiende? Y dicen, no, sí, yo tengo que amar a los hermanos, pero ¿de qué manera? Cuando yo tengo que amar a los hermanos, entonces, ¿cómo tú amarías? Recuerda, primero no puedes dar lo que no tienes. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que asegurarte, tengo el amor divino, tengo el amor de Dios, miremos lo que dice la palabra. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si amas al que te engendró, al Padre, también amas al que Él también engendró, tu hermano. Ahora, ¿pero cómo hacer? Es ahí donde nosotros deberíamos examinar con la palabra, con la revelación, mi condición en mi corazón. Porque recuerda, Satanás viene a atacar el fruto, el caballo blanco. ¿Cómo sabes si el caballo blanco no atacó el fruto de tu corazón, el fruto del Espíritu Santo en ti? Porque lo primero que es amor. ¿Tienes amor? Entonces lo primero que te digo, ¿tengo yo amor? ¿Entiende?
No, yo sí creo que sí. Yo no aborrezco a mi hermano, porque dijo: el que aborrece a su hermano es mentiroso. Dice: yo no aborrezco a mi hermano. ¿Entiendes? Probemos entonces por la Biblia. Verso 2, 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? Es un misterio, pero dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿De qué manera? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, nadie que no pueda vivir la palabra, no solo amamos a Dios y deshonramos su palabra. Amamos, ¿quién es Dios? La palabra. En esto conocemos que realmente tenemos amor por los hijos de Dios. ¿Ve? Si nosotros no estamos en esta condición, significa que no tenemos amor por los hijos de Dios. Pero ¿cómo sabemos que tenemos amor por los hijos de Dios? Porque si no amamos a nuestro hermano que vemos, no podemos amar a Dios que no vemos. Pero ¿cómo sé que tengo amor por el hijo de Dios? Por el creyente. ¿Entiende? En esto, cuando amamos la palabra. Así dice, ¿no? Porque dice: cuando amamos a Dios, y Dios es la palabra. Porque en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En esto conocemos que tenemos amor por el pueblo: cuando amamos la palabra y guardamos los mandamientos de la palabra. Lo vivimos, lo ponemos en manifestación. Entonces tú tienes que preguntarte: ¿cuánto amas la palabra? Recién, según la Biblia, es una muestra de que tienes amor por el pueblo. Porque amando la palabra, conociendo la palabra y viviendo la palabra, serás un buen ejemplo. Ayudarás la fe de los hijos de Dios. Porque el diablo quiere que pienses que amor es repartir un poco de alimento, comprarles un poco de ropa y una ayuda natural, una ayuda física. Y quiere que nosotros pensemos que eso es amor. Claro, filio. Pero no es ese que el diablo atacará. Porque el mundo, date cuenta, no hace grandes donaciones. ¿Ve? No hay grandes instituciones benéficas por donaciones y no tienen amor, no tienen a Cristo. Porque para que tengan amor, tienen que amar la palabra. ¿Te das cuenta que quién ama la palabra? ¿Entiende? La gente dice: sí, tenemos amor, Dios es amor y Dios es amor. Pero ¿cuál es la evidencia del que tiene amor? Tiene que amar la palabra. ¿Qué leímos en Corintios 13? Dice: no hace nada indebido, no hace nada contrario a la palabra. Entonces el que tiene amor siempre lo verás a él respetando la palabra. Entonces, ¿cómo sabrás que alguien: hermano, yo te amo, yo te aprecio? ¿Entiende? Como Absalón: yo te amo, y mira, y los abrazaba y los besaba. ¿Entiende? Ellos debieran haber dicho: ¿de verdad me ama? A ver, vamos a probar vamos a ponerle el Urí y el Tumín, el detector de mentiras. Y lo habían puesto. A ver, ¿entiende? ¿Qué me dices de David? David, él. Y te habían dicho: pero Samuel dijo que David es el hombre conforme a su corazón. Lo que tú dices no cuadra con lo que la palabra dice, con lo que Samuel dijo. ¿Entiende? Tú dices que es hora de que David salga de fuera de escena. ¿Ve? Pero Natán no dice así. Porque Natán dice que de la simiente de él. ¿Ve? Y Dios le ha hecho una promesa a él. Hay un pacto entre Dios y David. ¿Y cómo tú lo quieres sacar fuera de escena? No me amas. Porque si me amaras, no me estuvieras llamando a desobedecer la palabra. Más bien a honrarlo, a creerlo, a tener fe en ella. Ellos no se hubiesen dejado engañar de Absalón, pero se dejaron engañar casi todo Israel. Casi todo Israel convencidos por la mentira de Absalón, el falso amor. ¿Entiende? Capta esas cosas. Dice: ese es el caballo blanco, absolutamente. ¿Entiende? Porque es bajo esa misma unción que Jezabel cabalga. ¿Entiende? Cuando no funcionan los afectos, decía, cuando no funciona el buen trato de Jezabel, entonces ella sacaba a escena su caballo rojo y decía: hay que matar a Nabot. Pero para matarlo hay que tener apariencia de piedad. Hay que sacar a escena el caballo blanco. Es decir, convoquen oración, convoquen ayuno, y todos háganse que están orando a Dios. ¿Entiende? ¿Cómo alguien puede adorar a Dios sin la palabra? ¿Cómo alguien puede ser cristiano sin la palabra? Porque si se trata de solo ritos religiosos, ese es el caballo blanco. Para que usted entienda, ¿qué es el caballo blanco del primer sello? ¿Ve? Es una vida religiosa, es una vida limpia, es una vida muy fiel a la iglesia, muy leal, si es posible, al predicador. ¿Entiende? A los hermanos, una vida aparentemente muy tranquilita, muy quieta. ¿Entiendes? No hace nada malo, naturalmente, ¿entiendes? Pero lo único que no ama la palabra, no tiene la espada. ¿Entiende? Es una apariencia de piedad. Por eso el profeta dijo: es un fanfarrón. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer de nosotros? Un fanfarrón.
Porque lo que Él es, quiere dar su unción. Él quiere hacer de la iglesia un caballo blanco, y el que cabalga no tenga la espada. Pero si Cristo viniera a cabalgar en nosotros, lo cual es el Espíritu Santo, lo primero que manifiesta es amor. Y amor es un amor por la palabra, una obediencia a la palabra, porque dice, guarda sus mandamientos. ¿Entiende? Entonces tenemos que examinar el efecto de ese caballo blanco, de ese primer sello. ¿Entiende? Entonces lo primero que hay, dice, es amor. Entonces, ¿cómo tú sabes que alguien tiene amor? Míralo su relación con la palabra de Dios. Míralo su vida. Pero si tú lo ves a él, ¿entiende? Un cristiano débil, ¿entiende? Un cristiano que no ama la palabra del Señor. Ve, es igual a una jovencita. Viene un joven y le dice, uy, yo te amo, no puedo vivir sin ti. Tú le dices, pero yo nunca lo veo interesado en la palabra, no lo veo respetando la palabra. ¿Entiende? Si ella es una hija de Dios, Absalón no va a engañarlo otra vez, porque Absalón está cabalgando, claro, con otro nombre, el caballo blanco. ¿Entiendes? Igual de repente viene la jovencita, uy, el joven dice que me ama y llora, claro, como Dalila. ¿Entiende? Pero si hubiese amado la palabra de Dios, si hubiese amado realmente a Sansón, Dalila le hubiese dicho, ¿qué haces conmigo aquí? ¿Entiende? En todo caso, si te amo de verdad, voy como Ruth, a que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. ¿Entiende? Porque Ruth se amaba a vos. Eso fue un amor verdadero. ¿Ve? Entonces, capta esta cosa. Lo primero que el diablo ataca es el fruto. ¿Pero qué es? Ese es amor divino. Eso es lo primero que te quita tu relación con la palabra. Entonces, tu relación con la palabra es afectada. Y David dice, amo el arca. El arca, digamos, es la Biblia, los folletos. ¿Entiende? Pero la palabra viviente es Natán. ¿Entiende? La palabra encarnada de Natán. Entonces, cuando la gente le gusta tener el arca, ¿de qué vale el arca sin Dios? Le gusta tener los folletos, tener los libros, tener la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no va a hablar sola, no lo va a corregir. Con la Biblia en mano hacen todos sus errores y sus fallas. Y como las letras no le dicen nada, es más, cuando está leyendo algo que le condena, no, dice, pasa esa hoja, ¿entiendes? Eso puede hacer con la Biblia, pero no puede hacer con Natán. No puede hacer eso frente a Samuel. Frente a Abraham no podías hacer eso, porque es la palabra encarnada. Mientras estaba ahí la palabra, ahí estaba, nacerá un hijo, será Emmanuel, Dios fuerte. Y leían eso y hacían lo que querían con eso. Pero cuando ese Emmanuel estaba en escena, ¿ve? ¿Entiende? Aunque sea niño. Ve, ahí estaba María, dijo, yo creo que él es niño, no entiende. Y dice, es que tu padre y yo te hemos estado buscando, no vayan a pensar mal estos jerarcas de la iglesia. Ve, ella se avergonzó de testificar el nacimiento virginal ante los líderes religiosos. Lo sobrenatural le avergonzó. Y empezó a decir, tu padre y yo, pero ahí está la palabra. Dijo, no creo que diga nada. Pero la palabra, aunque esté en su estado infante, ¿entiende? Así sea María. Él se dio vuelta y le dijo, espera un momento, él no es mi padre. Yo estoy en los negocios de mi padre. La palabra corrige el error. Y no es porque Jesús no ama a María. Si hay alguien que ama de verdad y es el amor divino, es el Jesús. Pero Él no va a permitir que su pueblo siga errado. Amor verdadero te corrige. Corrige tu doctrina. Alinea tu fe. Te busca un alineamiento entre tú y Dios. Una armonía entre tú y Dios. Busca devolverte el compañerismo entre tú y Dios, porque eso es lo que el diablo robó. ¿Entiende? Pero el profeta dice, ¿qué es lo que nosotros queremos? El profeta dice, queremos, a veces dice el profeta, gente que nos hable bonito y nos consienta todas las cosas, y eso llama amor. ¿A qué llama amor el mundo? Dice, amo a mis hijos, le doy de todo, ¿entiende? Lo consiento. Si él quiere irse toda la noche a pasear y a embriagarse, está bien, hijo, yo te amo tanto, está bien, toma el dinero, anda. ¿Entiende? Si él, lo que sea, eso lo llaman amor. Pero si fuera un verdadero padre, entendería, eso lo va a llevar a la muerte un día. Eso lo va a llevar a hacerse daño. Y eso, él va a hacer daño a otros. De repente se vuelve un drogadicto, de repente se vuelve un asaltante, de repente se vuelve un ladrón y empieza a robar, empieza a hacer mal a otros. Entonces el verdadero padre entiende, si él hace eso, él va a cosechar. Él se la tiene que un día arreglar frente a Dios. Él no, nada de lo que hagas aquí significa que nadie te va a reclamar. De repente el policía no se da cuenta, el juez no lo sabe,
Ninguna sentencia humana recibes, pero un día estarás frente al juez supremo del cielo y de la tierra. ¿Entiende? Nada quedará sin juicio. Pero un padre dice, no importa. Viene y le dice, oye, tu hijo hizo esto. No, mi hijo no hizo nada, él lo encubre. ¿Entiende? Así como Elí encubrió a sus hijos. ¿Entiende? Él pensó, lo amo a mis hijos, ¿ve? Ya cambiarán. Dios vino y le dijo, al hacer eso con tus hijos, eso muestra que no lo amas. Porque si lo amaras de verdad, ¿ve? Tú lo hubieses corregido. ¿Entiende? Pero por cuanto tú no has corregido a tus hijos, yo me voy a encargar de corregirlos. Y yo los voy a matar, dijo. Y cuando dijo yo los voy a matar, no solamente significa que lo vas a quitar la vida aquí en lo natural. Los voy a separar de mi presencia para siempre. Porque muerte es separación de Dios. ¿Entiende? Eso es lo que Dios estaba hablando. Por cuanto tú no corrigiste a tus hijos, tú no sabes que los estás llevando completamente a una eternidad sin Dios. ¿Entiende? Es ahí donde tenemos que entender. ¿Ve? Donde nosotros tenemos que luchar para que no seamos transgresores de la palabra, desobedientes de la palabra. ¿Entiende? ¿Capta esas cosas? Entonces, pero eso es lo que el caballo blanco ataca. Eso es lo que el caballo blanco viene a quitarnos, el fruto, que es el amor por la palabra. ¿Entiende? Eso es lo primero que viene a quitarnos. Viene que el amor por la palabra ya no es para ti una atracción, ya no es una búsqueda. ¿Entiende? Ya no estás buscando amar la palabra, ya no estás buscando una relación real, firme, íntima, apasionada con la palabra de Dios. Y tú dices, ¿es normal? No es normal. Según la Biblia, eso viene del diablo. Dice, lo primero que vino la oruga, atacó el fruto. Entonces, ¿pero qué fruto atacó? Amor. ¿Entiende? Entonces el diablo viene y dice, no, si tú tienes amor, si cuando viene un hermano tú le das, ¿entiende? No solo un vaso de agua, le preparas de repente un jugo y le preparas una cena, ¿entiende? Y además dice, sirviendo al pueblo de Dios, sirviendo a sus hijos de Dios, de esa manera sirves a Dios. Es que le estoy sirviendo. ¿Entiende? ¿Cuál es el servicio que el hijo de Dios necesita? Es el servicio en su fe. Que le sirvas algo, una comida verdadera y real. ¿Entiende? Cuando la samaritana dijo, yo te puedo dar otra mejor agua. Y a ver, le dijo, ¿con qué vas a sacar para darme esa agua? Esa agua te lo puede dar cualquiera, pero yo vengo a darte algo que no cualquiera te lo puede dar. Agua de vida. ¿Entiende? Eso es lo que Él ofrece. Cuando Él viene a ti no te va a ofrecer migajas y cositas sencillas. Él te ofrece algo lo que el mundo no puede dar. Y si alguien ama a Dios y tiene relación con Dios, Él vendrá a darte lo que el mundo no te puede dar. ¿Entiendes? Pero cuando el diablo ataca, y nosotros somos ese árbol, porque ese árbol es de una manera individual. Entonces la ambición de Satanás de cada vida, él está mirando y está diciendo, voy a atacar. ¿Qué es lo primero que te va a quitar? El amor por la palabra. De ahí en adelante, de repente dices, hermanos, de repente vamos a comer un almuerzo, vamos a hacer esto, y de repente vamos por ahí a un compañerismo, pero ya no tienes interés, ya no te preocupas en la fe de Él, ya no estás buscando que su entendimiento de la palabra mejore. ¿Entiendes? Y dices, no, yo amo a mis hermanos bastante, ¿entiendes? ¿Ve? De repente si tengo mi carro les presto, ¿entiendes? Y si le falta para el pasaje lo ayudo. Y a eso lo llamas amor. Entonces el mundo tiene amor. Por eso miramos como ve esta monja, ¿entiende? María Teresa de Calcuta, ve cómo el mundo lo idolatra y es una santa y todos le oran porque dicen, ella sí fue el amor divino encarnado. ¿Por qué? Porque abrazaba a los niños con cáncer, les ponía su cara justo ahí en las heridas cancerosas. Y cuando sabía ya va a morir ese niño, en su último momento decía que muera recibiendo amor, y lo abrazaba y le besaba las heridas. Y dice, y la gente miraba y dijeron, ¿entiende? Y todavía le dijeron, yo no haría eso así me paguen millones. Claro, digo, claro, ella todavía dijo, es que amor no tiene precio. Yo no lo hago por dinero, yo lo hago por amor. ¿Entiendes? Y le convenció al mundo que ella tiene amor. ¿Entiende? Pero amó la palabra, sin el bautismo lo aceptó. No aceptó el mensaje que Dios envió. Y amor divino y la palabra son lo mismo. ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? Por eso que ella daba caricias, daba besos, daba abrazos, no tiene más. Pero cuando Dios amó, ¿qué nos dio? Su Hijo, la palabra, el verbo. Ese es el verdadero amor. Lo demás es falso, mentira. ¿Entiende? Entonces uno tiene que luchar. Espera, está bien afectos, está bien el amor filio, ¿entiende? Pero yo voy a dar algo más que eso. Pero tengo que tenerlo primero. Y cuando te entiendes, ahí está el caballo blanco buscando que yo no reciba, porque eso es tuyo. El fruto del Espíritu es para ti, ¿no? ¿Ve? Lo primero que está ahí, amor.
Entonces, ese es tuyo, pero ahí está el ladrón buscando robártelo. Tú dices, espera, esta vez no me voy a dejar robar. Porque Jesús dijo, si el padre de familia supiera que el ladrón va a venir a su casa, va a venir a robar, ¿tú crees que él diría, bueno, que robe pues? No, dice, él empezaría a poner su defensa. Él empezaría, voy a esperar a este ladrón que se ha creído, me va a quitar lo que es mío. ¿Entiendes? Y si es necesario, yo aviso a la policía y haces tantas cosas. ¿Ve? Porque tú quieres defender lo que es tuyo. Pero el diablo se lo robó a la gente porque no sabían lo que era el real amor. Pero Dios viene para revelarte y para decirte, tienes que tener cuidado. El ladrón va a venir a ti. Leímos Joel. ¿Por qué tenemos que predicar estas cosas? ¿Ve? Tiene que haber una razón. Tenemos que ver que Dios desea que eso se hable. ¿Entiende? Él dijo, haz conocer estas cosas. Pero mire, aquí, cuando leímos ayer, hasta el versículo 20 del capítulo 1, todo el estrago que hizo el diablo con las edades de la iglesia, en el capítulo 2 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Esa es la novia. Sión es la novia. En el principio dijo, ha venido a mi heredad. Esas eran las edades. Pero luego cuando llega al capítulo 2 dice, ahora sí, toquen trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Anuncia, dice, tiemblen los moradores de la tierra. ¿Qué es? No estén todos confiados, hay peligro. Porque viene el día de Jehová, porque cercano está. ¿Qué es? Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube, día de sombra. 4 fases. Oruga, saltón, revoltón y langosta, lo mismo. ¿Entiende? Dice, así vendrá. ¿Qué es? Pero esas 4 fases son de nube y de sombra. Dice, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. ¿Qué es? No hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Entiende? Viene un ejército, viene un pueblo poderoso. Avísale a Sión, toca la trompeta, anúnciale, alarma. ¿Qué es? Viene un ejército, uno como nunca ha venido, el caballo amarillo. ¿Entiende? Viene oruga, saltón y revoltón juntos, y langosta. Viene el caballo amarillo, ¿qué es? Viene el blanco, el negro, el rojo, todos juntos. ¿Nunca estuvieron juntos o sí? Estuvo el blanco, estuvieron independientes. Nunca, dijo, atrás hubo un ejército así, y nunca lo habrá. ¿Entiende? Entonces dice, avísale a mi pueblo. Dios quiere que esa alarma se toque. Viene un ejército muy poderoso. ¿Ve? Dice, delante de él, escuche, delante de él consumirá fuego. Detrás de él, tras él, abrazará llama. Viene para incendiar todo, quemar todo, acabar con todo. ¿Entiende? Dice, ve, escucha esto, como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Cuando él está llegando, dice, delante de él puede ser un huerto del Edén. Cada árbol produciendo su fruto, cada animal en su lugar. Delante de él es hermoso hasta que él llega. Por eso Dios sabe, no importa cuán bien esté tu vida, no importa cuán buen cristiano seas, puede ser un huerto del Edén, pero tienes que oír la alarma, tienes que oír la trompeta. ¿Qué va a tocar esa trompeta? Va a traer alarma. ¿Qué te va a decir? Viene un ejército, viene un pueblo poderoso como nunca ha venido. No importa si estás bien, no importa si eres como un huerto del Edén. El objetivo de él, dice, delante de él será la tierra como un huerto del Edén, y detrás de él como desierto asolado. Si ellos pasan, ya no es un Edén, un desierto asolado, sin árboles, sin nada, un caos. Toquen alarma a la novia, dice, que esto la novia lo sepa, que Sión lo sepa. Tocad alarma en Sión. ¿Entiende? Dice, y no habrá quien de él escape. Aparte de cosas, dice, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Aspecto como caballos, como estruendo de carros. ¿Qué es eso? Apocalipsis 9. Vaya, Apocalipsis 9. Es el ejército de las langostas. Son los 200 millones de demonios. Probemos si no es lo mismo.
9:7 de Apocalipsis. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Era como caballos? ¿Hacían ruido como carros? ¿Dicen lo mismo Joel? Apocalipsis 9 y Joel están hablando del mismo ejército. ¿Entiende? Dice, pero eso debe saber la novia, porque vienen contra ella. Fueron lo mismo que vinieron en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, ahora vienen contra la novia. Por eso dice, toca alarma en Sion. Diles, avísales que ese es el ejército que viene. ¿Ve? Estábamos Joel 2:4, ¿entiende? Dice, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saldrán a las cumbres de los montes. Piénselo. Es lo mismo que Apocalipsis 9. Ahora dice, como estruendo de carros saltarán sobre, ¿dónde quieren saltar? Mira su objetivo. ¿A dónde quieren ir? Sobre la cumbre de los montes. ¿Cuál es el monte de Dios? ¿No es el monte de Sion? ¿Y cuál es la cumbre del monte? ¿Ve? ¿No es amor divino? Entonces dice, buscan atacar la cumbre del monte. Amor divino. ¿Entiende? Y de esa manera van a llenarlo, van a vivir, quieren establecer ahí. Y cuando sacan fuera de escena se establecen en lo más alto del hombre, su mente. Buscan invadir. Dice, saltarán sobre la cumbre de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo dispuesto para la batalla. Ahora escucha esto, ¿cómo? No es que son, ¿cómo? Pueblo para la batalla, como grandes soldados, ¿entiende? Delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Dice, cuando este ejército viene, está delante de ti, lo primero que te vuelves es un temeroso. Cuando tú empiezas a darte cuenta que tienes temores, miedos, es porque la presencia sobrenatural de este ejército está ante ti. El profeta dice, mira a una mujer cuando va a dar a luz. ¿Ve? Justo antes de dar a luz puede haber sido un carácter terrible que no tolera a nadie. El profeta dijo que es como que pelea con una sierra eléctrica y todavía le gana a la sierra. ¿Entiende? Un carácter y anoia. Pero dijo, deja que esté a punto de dar a luz. Ella quiere que el esposo esté ahí. Ella se vuelve tierna y delicada, amorosa, un día, 2 días antes de dar a luz. ¿Por qué? Dice, la presencia sobrenatural de Dios está ahí. Entonces la Biblia empieza a revelar cómo detecto estos espíritus, porque son invisibles, son diablos sobrenaturales. ¿Cómo me doy cuenta que están ahí? Te empieza a asustar las cosas de Dios. Las cosas de Dios no te gustan. Te empieza a colocar miedo hacia las cosas de Dios. Te empieza a decir, ¿y si fallas? ¿Y si no puedes? ¿Y qué tal si no lo logras? ¿Y qué tal si caes? ¿Entiende? Y te detiene y no quieres avanzar, porque miedo, sustos, pensamientos. ¿Y si no puedes? ¿Y qué tal si fallas? ¿Entiende? No vas a poder, no vas a lograr. Y esto estás temblando. ¿Qué más dice? Cuando ese ejército viene, por eso dice, temblarán los pueblos. Porque el objetivo son 2 pueblos, no un pueblo, 2 pueblos. La novia Israel. Cuando vinieron ese ejército encarnado en Hitler, cuando se pararon ante los judíos, ¿no ves a los judíos temblando? ¿No ves a los judíos yendo a la muerte? ¿No lo ves cómo lo trataron a ellos? ¿Entiendes? De la misma manera vienen a la novia. ¿Qué le dijeron a los judíos? No sirves para nada, no vales para nada, solo sirves para trabajar como animal. Ustedes no son humanos, no deben existir, no deben estar en la tierra, les vamos a aniquilar. ¿No es lo mismo que te dice el verdadero cristianismo, un joven victorioso? No, eso no existe, tú no sirves para eso. Tú debes entender que cada vez, en vez de avanzar tu vida cristiana, debe extinguirse. Cada vez menos debe haber de judío en ti. ¿Entiende? Menos judíos sobre la tierra. ¿Entiende? Menos cristianismo en tu tierra, menos fe en tu tierra, menos palabra en tu tierra, menos Cristo en tu tierra. Hitler, ¿entiende? Es el mismo ejército, es las mismas langostas. Y cuando lo crees, sí, está bien, dice. Y judíos se vendían y le decían, ¿quieres sobrevivir? ¿Quieres sobrevivir? Sí, decían. Muy bien. Decía, lleva a estos cuerpos de judíos, llévalo allá al horno, quémalos.
¿entiende? Y a los demás ayuda a cortarles el cabello, a quitarles los anillos, los dientes de oro, todas sus propiedades, todas sus pertenencias. Trabaja para nosotros, contra tus hermanos. Cuando ese espíritu de Hitler viene y dice, ¿quiere sobrevivir? Y la gente dice, sí, sí, ¿entiende? Muy bien, dice, critica a tu hermano, ¿entiende? Afecta la fe del pueblo, ¿entiende? Haz correr el chisme, ¿entiende? Y ponte contra tu hermano. De esa manera Hitler te va a hacer vivir, pero Cristo no hará vivir a ese tipo de gente. Él dijo, tienes que amar a tu hermano, y si amas le vivirás la palabra, ¿entiende? Piensen en esas cosas. ¿Ve? Entonces veíamos cómo es lo que el diablo hizo. Pero ahora lo mismo quiere hacer con la novia. Pero dice, a la novia tócale trompeta. No le tocaron trompeta a las edades, por eso quiso lo que quiso 2000 años. Pero dice a esta novia, ¿por qué no lo harán? Hay una trompeta siendo tocada. Apocalipsis 17, el mensaje de la hora, 7 sellos, para revelar la presencia invisible y sobrenatural de estos diablos, para no dejarnos engañar, no dejarnos vencer, no dejarnos arrebatar lo que nos pertenece, lo que es nuestro. Toca trompeta en Sion, da alarma, que ellos lo sepan, ¿entiende? Piénselo. Dice, se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿No es el profeta? Dice, ¿qué es pálido? Amarillo. Pálido es muerte, ¿entiende? Un amarillo pálido, muerte, dice. ¿Cómo estará la gente en cuanto a su vida natural? Pálidos, sin ánimo, sin vida. ¿Eso no encuentras en la iglesia? En cuanto a la vida espiritual, anémicos. Es por falta de buena alimentación, es por falta de buena palabra. ¿No se pusieron pálidos todos los judíos? Tan pálidos, solo huesitos, hermano. ¿Qué les daban? Pan podrido. Y a veces, ¿entiende? Y si no, que trabajen y se mueran. Ya no pueden tener más fuerzas para trabajar, los mataban a azotes. Esa es la obra de ese ejército, ¿entiende? Entonces el diablo viene, ve solamente que seas un cristiano de iglesia. Y vienes y tu relación con la vida, que es la palabra. Porque la palabra que os he hablado es espíritu y es vida, dijo Jesús. Es casi nada. Entonces podrás tener vida en lo natural. Tú te das cuenta que mientras estás en la iglesia estás ahí, pero sales afuera, oye hermano, se te acabó el silencio, se te acabó la tranquilidad, ¿entiende? Tú vas si el joven va a la escuela, oh hermano, pero viene a la iglesia, ¿entiende? Se acabó su ánimo, se apagó. ¿Eso es normal? No, eso es diabólico. Esa es la presencia de diablos sobrenaturales. Pero él puede vencerlo si se le toca la trompeta, ¿entiende? Para eso estamos viendo. No solamente queremos revelar estos poderes para saber que existen, y pobrecitos nosotros, queremos mirar cuán peligrosos son, cuánto es su engaño, cuánto es su poder, cuáles son sus planes. Pero no para decir, bueno, hagan con nosotros lo que quieran, porque nosotros estamos recibiendo la palabra de Esther. Con Mardoqueo ha entrado a la presencia del rey y nos está llegando las cartas. La primera carta que vino era, les voy a matar, voy a hacer con ustedes lo que quiero. Oh, y ahí estaban todos los judíos llorando, tristes, deprimidos. Pero la segunda carta que llegó de Esther, ¿qué era? No tienen por qué estar tristes, pero viene el enemigo. ¿Qué, vas a detener al enemigo? No, que venga. Pero ¿saben qué? Ármense, peleen, no se dejen matar. Viene el caballo amarillo, cabalgando con muerte. Pero ustedes tienen la autorización del rey, que pueden pelear, que pueden defenderse, que pueden luchar, que pueden tomar sus armas, y no tienen por qué dejarse derrotar. ¿Perdió el pueblo de Esther? No perdió. ¿Perderá el pueblo de Esther hoy? No perderá. Aleluya. Cambia de cosas, ¿ve? Mire, dice el verso 7, como valientes correrán. Ahora, eso es importante que usted vea, dice, ¿cómo valientes? Ahí venía el gran Goliat, como valientes, ¿entiende? Pero no dice que son valientes, vienen como. Porque los reales valientes es la novia. Ahí venía Goliat y a todos los engañó. Saúl dijo, hijo, no vayas contra él, es guerrero desde su juventud, es gran valiente, y tú, pobrecito, ciego,
¿Entiende? Pero ¿quién era el real valiente? El otro era como valiente Goliat. Pero cuando se enfrentó con el valiente, hermano, ni siquiera 5 segundos duró en el ring. Un solo golpe al suelo. ¡Qué valiente! Y Goliat es tipo de este ejército. Pues será poderoso, ¿entiende? Hasta que alguien le pierde el respeto, hasta que alguien le pierde el miedo. Alguien ungido por el aceite del cuerno del cordero, conforme al corazón de Dios. Tal vez nada en lo natural, pero un corazón valiente escondido dentro de ellos. Goliat será nada. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Van a decir, uy, ¿y subirán? Hermano, ¿han entrado al mensaje? Claro. ¿No es el muro la palabra? ¿Entiende? Se han metido al mensaje. ¿Quién se va a meter a este mensaje? Se ha metido, han saltado el muro, han entrado. ¿No dijo el profeta? Unciones de cabra, pueden saltar la cerca. ¿Entiende? Subirán el muro. Cada cual marchará por su camino, no torcerá su rumbo. Son inquebrantables. Un caballo fino tú puedes hacerlo que doble allá, doble acá. Son mulos. Eso no terce en su camino, nadie los hace. ¿Entiende? Unción de mulos. ¿Entiende? Tú le dices algo, no, yo no puedo, de verdad que no. Pero el caballo puede ser domado. ¿Entiendes? Puede ser educado. Y eso es lo que es la novia, el caballo fino. Entonces dice: ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, aún cayendo sobre la espada no se herirán. Ahora este es tremendo. Dice, está bien, sigue tu camino, cada uno por su camino. No están corriendo por el camino, cada uno por su camino. Tú tu idea, yo mi idea. Eso es lo que el diablo quiere hacer, que todos vengan a la iglesia, pero cada uno con su propio pensamiento. Cada uno no tiene ningún interés de ser un ejército, sino ser soldados de una manera individual. Cada uno su propia carrera, su propio camino, su propia gloria. No están buscando la unidad. Dice, estamos juntos, somos un ejército, pero cada uno su propio camino. Concilio Mundial de Iglesias. Falso compañerismo. ¿Entiende? Estamos juntos, pero cada uno su propio camino. Cada uno su propia idea, su propia religión. ¿Entiende? Y caminos que le parecen al hombre derecho, porque parece que son escriturales. ¿Entiende? Pero dice, aún cayendo sobre la espada no se herirán. Hermano, la palabra ya no les hace nada. Estos espíritus vienen para nosotros hacernos tan duros con la palabra, que por más que la palabra te digan y la palabra salga, ya no te hace nada. A mí no me van a convencer. La palabra, dice, ya no les hiere. Pero si somos hijos de Dios, dice que la palabra nos penetra las coyunturas, los tuétanos, hasta partir el alma y el espíritu. Pero en estos la palabra no tiene efecto. ¿Qué es lo que Satanás busca a un pueblo? Ungirlos de tal manera que la palabra no tenga efecto. Dice que caerán sobre la espada y no se herirán. La espada ya no les hace nada. Si no, a mí la palabra no, a mí no me cayó nada. ¿Entiendes? Yo estoy bien. Y eso es lo que el diablo busca, es el ejército de Satanás. Entonces irán por la ciudad, la Nueva Jerusalén, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. El profeta dice, ¿qué son las ventanas? Los oídos y los ojos. Son las ventanas al espíritu. ¿Entiende? Buscarán hacerte oír lo errado y hacerte ver lo errado. Que te guste oír lo errado y ver lo errado. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. ¿Qué es? Oscurecer, quitarle la luz, opacar la luz, impedir que brille la luz del sol, la luz de la luna, la luz de las estrellas. Que las tinieblas reinen. Tú dices, esto es lo mismo que Apocalipsis 9. Vimos eso y veamos si quiere una vez más. Que completamente todo se ha opacado. Capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, el aire, por el humo del pozo, y salen las langostas. ¿Qué es? Oscurecer el sol, oscurecer la palabra, opacar la luz de la palabra y hacer brillar el razonamiento humano. ¿Entiende? Pero luego dice, escuche esto, el verso 11 dice, Jehová dará su orden delante de su ejército. Ahí está el diablo, su gran ejército. Pero dice, ahí está Jehová también delante de su ejército.
porque muy grande es su campamento. ¿Cómo Dios lo ve a su ejército? ¿Un pequeño grupito de perdedores? No, dice, Jehová tiene un ejército y es muy grande. Es muy grande. ¿Qué más dice? Fuerte es el que ejecuta su orden, el que ejecuta su palabra. Es muy fuerte, no cualquier cobarde. Esfuérzate y sé valiente, dijo, para obedecer mi palabra y para que nunca sea parte de tu boca. Entonces ese es mi ejército. Son los fuertes, los que pueden poner mi palabra en escena, los que la pueden ejecutar. Es fuerte, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién lo soportará? Es el día de Jehová, el día de la batalla más grande jamás peleada, una guerra. Por lo tanto, ¿con qué estamos peleando? Espíritus, unciones en el mundo invisible. No es contra carne y sangre. ¿Dónde están los enemigos? Los sellos son los únicos que nos revelan. ¿Qué es lo que viene a atacar? El fruto. ¿Entiende? Y vimos cómo el fruto es el amor divino, la palabra. Y cuando el amor divino, dijo el profeta, ¿qué es? Lo colocó Dios. ¿Qué más dijo que es el amor divino? La piedra de granito blanco, donde el sol nunca pegó. El amor divino, ¿qué es, hermano? El mensaje de la hora. ¿Entiende? Cuando dice atacará los frutos, atacará el mensaje de la hora. Por eso te das cuenta que la gente piensa que recibió el mensaje de la hora. Pero ¿cuál es el mensaje de la hora? ¿No es Apocalipsis 17? ¿Y qué dice? En los días cuando el séptimo ángel comience a tocar su trompeta, la trompeta en Sion, el misterio de las edades terminará. El misterio de Dios. ¿Y dónde es Dios? La piedra de corona. El mensaje es traer a escena, revelar los misterios de la piedra de corona, porque ese es Dios. No el misterio de las edades, el resto de la pirámide. Para eso no necesitas abrir los misterios. Él reveló edades, Él reveló todas las cosas del resto de la pirámide y los nombres de los mensajeros antes de que Apocalipsis 17 tome lugar, antes del 63. Pero el mensaje de la hora, el tercer jalón, es para traer a escena, para revelar el misterio del amor divino, el misterio de la piedra de corona. Y cuando la gente rechaza eso, y el profeta dijo, ¿quién es ese amor divino? ¿Quién es esa piedra de corona? Cristo. Entonces él dijo, Cristo, el misterio de Dios revelado. Él predicó eso, ¿entiende? Entonces Satanás busca atacar el fruto, la palabra de la hora. Entonces la gente perderá el deseo de tener en escena la palabra de la hora, lo cual es el misterio de Dios, lo cual son los 7 sellos, los 7 truenos. Eso no estará en su corazón, no habrá interés por eso, ¿entiendes? Cuando tú te encuentras, no hay hambre, no hay sed en mi corazón por esos misterios, tú tienes que entender, eso no debe estar en mí. Esa no es la promesa para mí. En mí debe estar un interés por el amor divino. Debe haber un interés por la palabra de la hora, por el mensaje de la hora. ¿Cuál es ese? El misterio de Dios. Es el mensaje del séptimo ángel, ¿entiende? Pero nosotros a veces estamos contentos, no porque seamos malas personas, sino por falta de entendimiento de lo que es el mensaje. Entonces tú encuentras a la gente, dice estoy en el mensaje, pero solo saben Malaquías, los mensajeros. Pero eso no es el mensaje, ¿entiende? El mensaje de la hora es el misterio de Dios, porque las edades y todo ello es el misterio del resto de la pirámide. Es el misterio. No dijo que fe era Éfeso y era Pablo el mensajero de fe. No era Ireneo el mensajero de virtud. No era Colombo y no subió arriba no era la Odisea amor fraternal. Pero el mensaje de la hora, ¿entiende? Capten de cosas. Fue rechazado el séptimo ángel. Entonces ese por la Odisea, ¿entiende? Entonces ese mensaje de la hora, dijo, sería el misterio de Dios. Pero ¿quién es Dios? ¿No es Dios amor? Y la gente dice que tiene amor. ¿Entiende? La gente dice que tiene amor y no tiene el misterio de Dios. Entonces nosotros tenemos que recibir la verdad de esas cosas. ¿Ve? Se da cuenta que el diablo ha trabajado para convencer. ¿Ve? Que recibas el producto falso y de esa manera no recibes el verdadero. Y la gente está contento con un amor falso, porque el amor verdadero conoce el misterio de Dios. Es el mensaje de la hora, ¿entiendes? Entonces, lo siguiente que él hace, el fruto no solamente es amor. Cuando tú tienes el fruto, tienes amor por la palabra, es decir, tienes la piedra de corona. Acá el profeta no dijo, este mensaje es la edad de oro. Este mensaje, dijo el profeta, es la piedra de corona, es la piedra cortada sin mano. Pero cuando tú tienes esa palabra, el mensaje,
¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que sigue a eso? Gálatas 5:22 estábamos, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo. ¿No es lo que hicieron este ejército de 4 insectos? Dice, quitaron el gozo y el placer de la casa de Jehová. ¿Cómo puedes tener la palabra y no estar gozoso por la palabra? Es ahí donde tú tienes que vigilar tu estímulo. Tienes que vigilar qué te hace a ti feliz, qué te hace a ti estar gozoso. Porque mucha gente tiene a Cristo, pero Cristo es un motivo de tristeza, de melancolía. ¿Entiendes? Por eso si tú le cantas un canto de tristeza, hasta se ponen a llorar, porque han tenido el concepto de que es un camino muy duro y difícil. Cuando Jesús dijo, es fácil, es ligera mi carga y fácil mi yugo. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Un entendimiento errado de que el camino de Dios, que estrecho significa difícil. ¿Entiende? Estrecho es porque nadie casi te va a apoyar. Estrecho es porque casi tienes que decidir solo. ¿Entiende? ¿Ve? Todos van a ser rendidos a la presión de Faraón o a la presión de los de Jericó. Estrecho es porque Rahab no tiene quien más pueda estar en su compañerismo. ¿Entiende? Pero ningún rey de Jericó puede afectar la fe de Rahab si ella quiere tener fe. Ningún faraón puede detener que venga Moisés si alguien quería tenerlo. Pero todas las mujeres estaban asustadas. Faraón ha dicho que no tengamos hijo varón. Entonces decían, estoy embarazada, voy a tener hijo. Ya. Y le decían, a ver, una radiografía. ¿Entiende? Hay que ver, es varón. Sacarse de un llanto. ¿Entiende? Era tristeza tener el varón. Y cuando tú ves que la gente recibe la palabra, y empieza la tristeza. ¿Entiendes? Qué difícil es el mensaje. ¿Entiendes? Pero si es mujer, aleluya, gloria al Señor, empezaban los cantos, la danza. Por eso tú ves a la gente con religión, se gozan, pero les ponen la palabra en escena. No, porque Faraón se enoja si hay un hijo. Porque el diablo quiere iglesia, si no la palabra. ¿Entiende? Por eso es estrecho. Pero cuando perdió el miedo Amram y empezó a decir, Señor, manda tu libertador, ahí estaba Jocabed. Por favor, Amram, cálmate. Si te oye algún soldado, ¿qué te va a hacer? Ten temor. ¿Acaso no ves que te azotan por los trabajos, que no se avanza rápido? Y todavía estás orando por un hijo, que ni te oigan los soldados. Ella cerraba las puertas, tal vez ponía cortinas y trataba de hacer una bulla por ahí, algo para que no vayan a oír. Y él clamaba, Señor, manda libertador. ¿Entiende? Y ahí estaba Jocabed toda asustada, temerosa, porque era estrecho, era angosto. Nadie quería clamar por eso, porque Faraón había amenazado. ¿Entiende? Señor, ya es el tiempo. Hasta que el segundo día, el tercer día, a la semana, ahí estaba Jocabed. Sí, Señor, ¿no? Claro, tú lo has prometido. El diablo te dice, te va a pasar esto y esto. Cuando ella vio, Amram clamó y no pasó nada. Y volvió a clamar otro día, no pasó nada. Entonces ella empezó a entender, Dios cuida a los que claman por la promesa. Y empezó a perder el miedo. A la semana ella estaba clamando, sí, Señor, amén, manda el libertador. Pero había un miedo terrible que había que vencer. ¿Pero qué es lo que va a echar fuera el miedo? Amor. El fruto, la piedra de corona, lo dijo el profeta, los 7 sellos es amor divino. Porque han venido, dijo, para destruir la maldición más grande que el diablo ha traído sobre la iglesia. Temor, miedo. ¿Entiende? Entonces, cuando la palabra está en escena, ¿qué es? Gozo. Eso es la Biblia. Oh, estoy tan gozoso. ¿Entiendes? Estoy gozoso, hermano. Nadie ve. El gozo se ve. ¿Entiendes? Piénsalo. ¿Ve? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya no hay ley, ya no hay ningún poder que pueda ser efectivo del diablo si tú tienes esto. ¿Entiende? Ahora, pero dije, aquí hay un misterio. ¿Por qué? Porque Pablo dice, son 2 cosas, tú tienes que luchar. El fruto del Espíritu. Y luego dice, el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, lo cual es el primer sello. ¿Para qué es? Para destruir el fruto del Espíritu. ¿Con qué? Con las obras de la carne. Entonces tú empiezas a entender cuál es el caballo blanco. Él viene a atacar, la oruga viene a atacar el fruto. ¿De qué manera? El fruto.
¿De qué manera? Viene a ungir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Entiende? Entonces dice, tú tienes que escoger, manifestar las obras de la carne o manifestar el fruto del Espíritu. Una batalla entre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Las obras de la carne, el caballo blanco. ¿Entiende? ¿Cómo venció? No cabalgó el caballo blanco. El profeta dice, es un engaño religioso. ¿Cuál? El mismo que fue allá en el Edén. ¿Entiende? El mismo. Ahí fue el diablo cabalgando en su caballo blanco. Fue a seducirla, a conquistarla. Pero Eva dijo, pero la palabra dice que si comemos morimos. ¿Entiende? Ella dijo, no vas a morir. El profeta dice, la Biblia registra eso. Pero saben, dice, les voy a decir lo que le dijo. Les dijo, Dios es amor. ¿Tú crees que un padre amoroso va a matar a sus hijos? Claro, él lo dice, pero en realidad no lo va a hacer. Y le empezó a trabajar al razonamiento y le dijo, ¿tú lo matarías a Adán? ¿Tú matarías a tu hijo? No, yo no lo haría. ¿Entiende? Cuando ella empieza a juzgar a Dios por su razonamiento, murió. Pero ¿de qué manera lo está sacando? Dice, Dios es amor. Y el profeta dijo, oigo tanto eso que me enfermo. Porque dijo, claro, es amor, pero también es justicia. Amor no significa consentir lo errado. Tú dices, no, el juez es mi amigo. Como es mi amigo, puedo robar, puedo hacer lo que quiera. ¿Entiende? ¿Es eso así? Entonces es mi amigo. No le voy a dar problemas a mi amigo. Voy a ayudar que cumpla bien su oficio de juez, si es que es tu amigo. Pero el diablo dice, no, es tu padre. Pero no importa, dale problemas, él no se enoja. No te va a matar, dale. ¿Qué es? La unción del caballo blanco, buscando que nosotros le demos problemas, le seamos infieles, le seamos desobedientes y que todavía creamos que no pasa nada. Por eso dijo, el fruto del Espíritu, pero las obras de la carne. ¿Cuáles? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿No fue adulterio en el Edén? Fornicación, ¿qué es? Deseos de la carne. Entonces tú tienes que saber, el caballo blanco cuando está cabalgando, está despertando, ungiendo. Ve, que los deseos de la carne se hagan más poderosos en ti. Para que de esa manera el fruto del Espíritu ya no tenga interés. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? La palabra. Entonces, ¿de qué manera viene a trabajar? A llenarte en la mente. Porque todo el diablo tiene su reino desde la mente. Viene a ungir tus pensamientos, a usar tu memoria, a usar tus imaginaciones, a enfocarlo en esa dirección, en que busques los deseos, complacer los deseos de la carne. ¿Cómo lo puedes vencer? Sacando eso fuera de escena y empezar a pensar en la promesa de la hora, en la palabra de la hora. ¿Cómo manifestar el fruto del Espíritu? Es una batalla, es una lucha. ¿Entiende? Por eso este caballo blanco tiene que ser desenmascarado. Está obrando de una manera que no es visible, pero es invisible. Y solo la Biblia revela qué hará. Tan sutil. ¿Entiende? Viene a darte deseos, dice. Y esos deseos terminan en obras. Como también el fruto del Espíritu termina en obras. En manifestación de gozo, en manifestación de paz. Tú no lo ves preocupado, ese cristiano está contento. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú tienes que escoger? ¿Entiende? El caballo blanco con arco sin flecha y el caballo blanco con la espada. Uno buscando producir el fruto del Espíritu, el otro buscando ungir y hacer crecer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas. ¿Entiende? Por eso es que nosotros nos damos cuenta. Satanás no pudo evitar que David desee la palabra, pero él empezó a hacer que la palabra lo coloque en segundo plano. ¿Entiende? Entonces tú serás cristiano, pero vienes. ¿Entiende? ¿De qué manera? Una vez que tu amor por la palabra y tu pasión por la palabra ya no es real, automáticamente, cuando tú disminuyes tu amor por la palabra, automáticamente es ley, empieza a aumentar los deseos de la carne. Y cuando vienes bajo eso, estás en el culto y la palabra sale y de repente quieres gozarte, el diablo te dice, ¿qué te vas a gozar? ¿Qué te he hecho yo pensar? Que has estado pensando esto, que has estado imaginando esto y ahora te la quieres dar de gozarte en Cristo. Y él dice, sí, ¿verdad? ¿No?
Y solo hay que mirar que otros se gozan nada más. ¿Entiende? ¿Qué es lo que quitó? Gozo. ¿De qué manera te trabaja la mente? Pero tú dices, está bien, claro, me has estado derrotando, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Nunca más. Aquí decido hacer protagonista la palabra. Ya no te voy a oír, ya no te voy a escuchar. Voy a dar más tiempo al Espíritu Santo. ¿Entiende? Que coloque la palabra en mi corazón, que la establezca. Es una batalla, es una lucha. ¿Entiende? Es nuestra vida. Los 7 sellos no nos han traído una historieta. Los 7 sellos vienen a revelar nuestro nombre, nuestra identidad, nuestra vida, nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra victoria. Eso es lo que trae la palabra de Dios. ¿Entiende? Vemos al diablo trabajando, pero tenemos que estar interesados cómo vencerlo, porque queremos vencerlo. ¿O está contento usted siendo derrotado? Tiene que no estar contento con eso. Tiene que tener deseo de victoria. Entonces Dios le va a enseñar cómo vencer. ¿Entiende? Capten las cosas. Por eso mire esa batalla, Pablo revelando esas cosas. ¿Ve? Entonces dijo Mateo 24: si fuera posible engañaría a los escogidos. Caballo blanco. Nada malo, tú dices, no hago nada malo. ¿Entiende? ¿A dónde nos lleva eso? ¿Ve? A Mateo 23. Porque eso es lo que Pablo enseña. Ve, las obras de la carne son manifiestas: orgullo, adulterio y todas esas cosas. ¿Ve? Entonces dice Jesús, para que los sellos sean abiertos, él predica Mateo 23. Y él dice, el verso 1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Escucha esto. Ellos no están predicando lo errado. Jesús dice, mira, te voy a decir algo, dice, lo que ellos están predicando es correcto. Y lo que dicen, háganlo. Por eso que están contentos, por eso que están felices, porque piensan, no predicamos lo errado, predicamos lo que dice, lo leemos de esa manera y piensan que eso les va a llevar. Pero Jesús dice, Jesús, el gran águila que no se le esconde esos espíritus, él dijo, lo que dicen, háganlo y guardadlo y hacedlo, dice, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ah? Soy de Cristo, amo al Señor. ¿Lo amas? No digas y no hagas. Creo en la palabra. ¿Realmente lo crees? ¿Cómo puedes creer si no la conoces? ¿Entiende? Me voy en el rapto. ¿Deseas irte en el rapto? ¿Entiende? Mire esa unción del caballo blanco. Viene para decir, para que no quites de escena la palabra escrita, la palabra letra. No te lo va a quitar de escena, porque no le quitó de escena el arca. Lo que lo va a quitar de escena, el lugar donde debe estar, el entendimiento donde debe ser colocada el arca. ¿Entiende? Entonces ellos piensan que solamente basta predicarlo, que con predicar la verdad eso basta. Así piensan muchos. Con tales de predicar la verdad basta, aunque mi mente esté llena de lo errado, aunque mi corazón esté llena de codicias. Con predicar la verdad eso basta. Ese es el engaño del caballo blanco con su arco. Es el ataque del primer sello. ¿Entiende? Jesús dice, no basta. Lo que dicen está bien, pero no hagan lo que hacen, porque dicen y no hacen. ¿Entiendes? Pueden hablar de santidad, algunos ya son descarados y hablan, no, ya cambiaremos, eso ya. Están tan derrotados que hasta lo confiesan, ¿entiendes? Pero otros son más como los fariseos. ¿Entiendes? Empiezan a decir, hay que vivir una vida limpia, una vida santa. ¿Me has visto a mí adulterar? Claro, porque saben que no lo han visto. Pero Dios viene y le dice, ¿qué de adentro? Señor, aquí esta mujer la hemos encontrado adulterando. Nosotros no toleramos el adulterio. La ley dice que la debemos apedrear y debemos apedrear esto. Jesús le dijo, bueno, si ustedes nunca han adulterado, el primero que esté sin pecado, sin ese pecado, el primero que sea inocente de adulterio, en otras palabras,
El primero que no ha adulterado, lance la piedra. Toditos se agarraron, se fueron. No eran adúlteros en lo natural, pero Jesús les habló de los adulterios adentro. Y nadie era inocente, pero pensaron que basta hablar la verdad. Es tan sutil ese caballo blanco, es tan engañador. Hermano, ¿se lo puede vencer? Absolutamente. Pero tenemos que estar interesados en lo que Dios nos proveyó para vencer. El mensaje de la hora, los 7 sellos. ¿Entiendes? Por hijo, porque ellos, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El profeta dice, ¿qué cargas pesadas? ¿Entiende? Ellos le están hablando de santidad y de pureza a la gente, porque le dicen, no hay que contaminarnos, hay que lavar las manos antes de comer. Y como usted lo ve aquí, fácil, pero irse allá a cargar el agua del pozo en un cántaro de barro cocido, ¿entiende? ¿Cuántos kilómetros de camino y de regreso? Un pequeño cántaro. Ahora, no, ellos tenían que cuidar bien su agua. Pero no, él empezó a darle, hay que lavar el agua, hay que lavar los jarros, pero ya están limpios, no importa, porque nos contaminamos. El aire trae contaminación y contamina las cosas. Ahí estaba la gente. Pero ellos, dice, no quieren ni con un dedo lavar sus propios vasos, su propia vida. Entonces dice, solo ellos hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Piénselo. ¿Qué es? Es una unción que solamente quieres vivir una vida cristiana para ser visto. Entonces vienes, aleluya, gloria al Señor, llegas a la iglesia y te ven los hermanos, dices, sí, el hermano no falta, él está en la iglesia. ¿Entiendes? Pero no tienes interés en el real cristianismo. El real cristianismo es que vengas, ve, y Cristo está en ti. La palabra está en ti. Pero dice, ellos ensanchan sus mantos y vienen reluciendo y piensan que eso es santidad. Oh, hermano, ellos buscaban impresionar al pueblo. Entonces dice, hacen todas sus obras para ser vistos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. ¿Qué es? Como Saúl. David mató a sus 10,000, Saúl a sus 1,000. No, espera, a mí no me van a dejar la última silla, dijo. ¿Entiende? ¿Cómo? Yo estoy contento que digan a David. Si dijeron a David 10,000, deben de decir de mí siquiera 20,000. ¿Te das cuenta? Entonces ahí donde, como estas mujeres dijeron, ni yo ni tú, que muere el hijo. Es un espíritu donde no quieres ver sobresalir, no anhelas ver sobresalir a tus hermanos en la palabra. ¿Entiendes? Más bien en vez de ayudar a eso, ve, dices, si no es conmigo, está mal. Porque cuando vieron que Jesús está haciendo sobresalir, Dios está haciendo sobresalir a Cristo, y no es de ninguna de la religión de ellos, no la aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos, dice, no deseaban que otro sobresalga. Ellos no deseaban tomar la última silla, nunca iban a tomar la última silla. Pero usted y yo debemos entender, si Dios levanta un don, yo tengo que tener ojos para reconocerlo. Sea en el canto, sea en la música, sea en la predicación. Digo el profeta, porque Dios dio dones a los hombres, Dios repartió esos dones. Nosotros no repartimos, pero Dios lo dio. Y Dios lo dio, ¿quién soy yo para estorbarlo? Más bien, si soy cristiano y veo un don operando a favor de la palabra, yo debo apoyar eso. Si ellos hubiesen tenido ese espíritu, hubiesen apoyado a Jesús. Porque el ministerio que tenían ellos no bendecía a la gente, no liberaba a la gente, no traía liberación. Ve usted, ¿a cuánto israelita? Pero lo ven a Jesús trayendo el bien al pueblo, pero eso no les contenta, porque ellos no tienen ningún interés de que el pueblo sea bendecido, de que el pueblo sea liberado. Solamente tienen un interés de ocupar los primeros asientos, de ser vistos, de ser honrados, de ser reconocidos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. 3 golpes a través del cual golpea a Satanás en su caballo blanco. ¿Entiende? Entonces, ve, dice, y en las plazas aman las salutaciones, que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Entiende? Capte esas cosas. Y Jesús empezó a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos, y usted empieza un juicio terrible contra ese espíritu. Jesús no está condenando a la gente, y Él no está teniendo ira y rencor de ellos, porque Jesús es el amor divino. Pero el amor divino mira más allá donde los ojos ven. Entonces Jesús dijo, ¿de qué sirve que solamente sean limpios afuera? Porque es una batalla. El caballo blanco está trabajando con los deseos de la carne.
ungiéndonos para entretenernos ahí. Pero tú sé sabio, ¿ve? Porque de todos modos tus neuronas se queman cada día, ya sea pensando en lo errado. Pero ¿por qué no que se quemen pensando en lo correcto? De todos modos se desgasta el cerebro, se desgasta la imaginación, la conciencia. Pero hay que ser sabios. Se desgasta en cosas que no edifican, más bien atacan mi fe, me quitan el gozo. Pero voy a ser sabio, voy a usarlo más en la palabra. ¿Entiende? Ese es el entendimiento. ¿Qué es? Ayuna, ya no lo debes de comer a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. ¿Entiende? Más bien ha de comer tu alma. ¿Entiende? Piensen en esas cosas. Entonces, cuando nosotros miramos de estas cosas, dice la oruga salió para comer el fruto. ¿Entiende? Y mira, amor, gozo, paz, paciencia. Y empezó a quitarle todo eso a la gente. Pero deja que un cristiano tenga eso. Él entenderá, solo hay un enemigo, el diablo, tratando de atacarme a mí. Pero voy a vencer yo para de esa manera ser un ejemplo de ánimo y de estímulo a mis hermanos. ¿Entiende? ¿Qué era? Sacar la palabra fuera de escena. ¿De qué manera? Que hagas un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Entonces dice el profeta, pero ¿cómo yo sé hacer un servicio a Dios siendo su voluntad? El profeta dijo, son 5 cosas que tú tienes que vigilar. ¿Quieres hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad? Si tú haces un servicio a Dios conforme a su voluntad, de esa manera, digo el profeta, Satanás ya no tendrá poder sobre ti. Porque cuando David buscó hacer y corregir, hizo un servicio conforme a la voluntad de Dios, ya nunca más se apagó el gozo, ya nunca más se apagó la alegría, nunca más, ¿entiende? Y el diablo mostró su ira, mostró su furia. Como ya no lo podía derrotar a David, ya la mente de David estaba llena de la palabra, el corazón de David estaba lleno de la palabra. David ya no hacía protagonista al razonamiento y a la buena opinión de los líderes. Ahora David ha decidido hacer protagonista lo que la palabra dice. Y cuando el diablo ya no puede hacerle frente a David, entonces dice el profeta, el diablo busca ungir gente a su alrededor y empiezan a lanzarle barro. ¿Entiende? A través de Mical empieza a decir, eres un cualquiera, eres un vulgar, que pareces fanático, y le empezó a insultar de todo. ¿Por qué? Porque ya no lo puede hacer frente a David. Cuando el diablo ya no puede hacer frente, se va de lejos y empieza a lanzarte barro, digo el profeta. ¿Entiende? Pero mientras tanto está feliz en ti. Bótalo de tu vida para que veas. ¿Entiende? Deja que una empresa vote a alguien del trabajo. Él va a decir, esa empresa no vale, y empieza a desacreditarlo. ¿Entiende? Él no dice que él no valía. ¿Entiende? Capte esas cosas. Así es el diablo. ¿Entiende? Él no dice, fue por mi error. ¿Entiende? Yo fallé y yo no fui leal trabajador. No, esos injustos además me hicieron trabajar. Todos ellos son mal. Pobrecito, él es una víctima. ¿Entiende? Entonces el profeta dijo, son 5 cosas. ¿Cuáles son? El profeta dijo, la primera, tiene que ser el tiempo. Tienes que vigilar el tiempo. ¿Qué tiempo es? Tienes que mirar el reloj. Porque el profeta dijo, lo primero tiene que ser su tiempo. Tienes que vigilar qué tiempo es. Tienes que tú actualizar tu hora. Tienes que empezar a mirar qué hora es, para saber si es hora de almuerzo, es hora de cena, es hora de desayuno. ¿Entiende? Para saber si es la hora del sacrificio de la mañana o del sacrificio de la tarde. ¿Entiende? Tienes que investigar el tiempo. ¿Te das cuenta que a la gente no le importa saber el tiempo que viven? Porque si supieran el tiempo que viven, en la palabra supieran las cosas que están profetizadas para este día. ¿Entiende? Entonces no nos sorprendería. Es más, estarías esperando, dirías, yo veo unos jóvenes despertando, veo hermanos despertando. Tú tienes que decir, no, pero es más. Allá, eso está apareciendo todavía. Eso va a ser más glorioso. El diablo va a recibir más derrotas, porque tú ves la profecía, ves el tiempo. Porque el profeta dijo, este mensaje nos irá derrotado. La gente piensa que va a haber un rapto, y cuando la gente está derrotada, ve, dicen allá cambiaremos. Es una doctrina católica disfrazada. Es la misma doctrina del purgatorio, cuando piensan que aquí no se necesita perfección, que allá seremos perfectos. Esa es la moderna doctrina del purgatorio en el mensaje, catolicismo en el mensaje, ¿entiende? ¿Ve? Porque el profeta dijo, si vas a tener vida eterna allá, aquí tienes que empezarlo. Si vas a tener perfección allá, aquí empieza todo. Si vas a ir al milenio, aquí empieza tu milenio. Todo empieza aquí, dijo el profeta. Una vez que cruzas el velo de la muerte, ya nada cambia. Es ahí donde tú tienes que investigar el tiempo y luego la sazón. ¿Entiende? La sazón tiene que ver con la unción, el gusto, ¿entiende? ¿Ve qué tiempo es y qué unción está predestinada para este día?
Cuando tú descubres eso, allá, ve, es el tiempo después del profeta. O sea que son los días de Gedeón. O sea que son los días de Josué. O sea que son los días de Ruth. Son los días de Esther. O sea que son los días de Betsabé. Son los días de los valientes de David. ¿Entiendes? O sea que es Apocalipsis 18 al 11. O sea que debo comerme el libro. O sea que debo ir al ángel fuerte y pedir que me dé el libro y comerlo. Entonces debo profetizar. Entonces la palabra debe estar en mi boca. Entonces, ¿cómo puedo estar contento con una vida de iglesia? Pues cuando sabes el tiempo y la sazón. ¿Cuál es la unción para hoy? No. Yo debo ser un fundamentalista, un león por ahí. Debo ser un buen discutidor de la palabra en la unción del hombre. No, hoy es el águila. Pero no el águila abajo en el gallinero. Es el águila despertando. ¿Cómo vuelo? Le dijo. Vuela. Sí, pero ¿cómo vuelo? ¿Entiende? Entonces viene el predicador, dice, nace de nuevo, muere. ¿Entiende? Ten amor. Y le dicen que haga, pero no le dicen cómo. Y el creyente tampoco pregunta cómo. Pero este águila vino y le dijo, vuela. Y el aguilucho dijo, ¿cómo? Tú me dices que haga algo, ¿cómo lo hago? Enséñame. Quiero volar. No estoy contento aquí, pero enséñame cómo. Aleluya. ¿Entiende? Es el primer sello, ¿ve? Entonces el profeta dice, ¿qué es lo que el águila le dijo? Ya, muy bien. Si no me hubieses preguntado, no te hubiese respondido. ¿Ve? Pero te voy a enseñar a volar, hijo. Abre tus alas. ¿Entiendes? Señor, ¿cómo voy a volar? Abre el Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene que ser abierto la Biblia. Tiene que ser revelada a ti. Tú lo ves al gran águila, Branham voló, ¿entiendes? Y lo ves alto. Pero para que él vuele, tuvo que abrir sus alas. Tuvo que el misterio de Dios, los 7 sellos, ser abierto, ser revelado. ¿Quieres volar? Tienes que buscar revelación. Tienes que orar por revelación. Más que cualquier cosa en este mundo. Eso es lo que el profeta dijo. ¿Entiende? Entonces tiene que abrirse a ti las 2 alas del águila. ¿Entiende? Y cuando él empezó a abrir las alas, nunca la había usado. Todo el tiempo ha tenido las alas. Todo el tiempo hemos tenido la Biblia. Todo el tiempo hemos tenido el mensaje. Pero nunca la hemos usado. Más que para ir a la iglesia, para ser religiosos. Pero el mensaje ha venido, la Biblia ha venido para hacernos volar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Entiende? El tiempo, la sazón, la unción del águila. No un águila ahí, un águila volando. De esa manera Dios lo tipificó. Y si es que está volando, está abierta las 2 alas. ¿Tú has visto volando solamente con un ala? ¿O volando con las alas cerradas? Y la gente quiere volar sin el misterio. Es como un águila que quisiera volar sin expandir sus alas. Porque el misterio, la palabra abierta, esas son las 2 águilas extendidas. ¿Entiende? Esa es la unción. Ese es el tiempo, esa es la sazón. ¿Cuál es la sazón de hoy? Revelación. ¿Cuál es la sazón de hoy? Aceite solamente no, aceite y vino. Y cuando ellos tienen aceite y vino, ni te atrevas a tocarlo. Esos son míos. Eso es lo que él dijo, esos son míos. Con ellos no te metas. Pero los que no tienen aceite y vino, arréglate con esos, no sé qué haces. Pero hay de que toque los que tienen aceite y vino. ¿Entiende? Entonces, ¿qué tiene que nacer en nosotros? Un interés. Que la revelación sea abierta a nuestro corazón. Haz tu parte, lucha por eso. Dios te lo quiere dar. Más de lo que tú lo quieres recibir. Pero tienes que desearlo. Tienes que decidirlo. Tienes que anhelarlo. Y tienes que saber que es el tiempo. Que esta es la sazón. ¿Entiende? Y no puede ser una vida cristiana cualquiera. Tiene que ser conforme a la palabra prometido. Tiempo, sazón y de acuerdo a la palabra. 3 cosas. Tiene que estar en la palabra. No si nos sentimos bien, si la palabra dice que esas son las cosas. No solo predicar algo por predicar, si la palabra dice que eso debe ser predicado. No solo cantar por cantar, ¿qué debemos cantar? Tiene que ser conforme a la palabra.
Si la palabra dice cántico nuevo, pues cántico nuevo, conforme a la palabra. Si la palabra dice que debe predicarse revelación, pues hay que predicar revelación. Hermano, pero Dios tiene que tener a alguien que predique, ¿entiendes? Dios no puede prometer algo y no hay nadie. Alguien tiene que haber. Si no hay aquí, buscamos, pero tiene que haber. ¿Entiendes? Porque ahí está el eunuco deseando revelación, deseando entender la palabra. ¿Entiendes? Deseando que la palabra se abra a él. Dios proveyó, aparece en el desierto. ¿Quién va a venir? No te preocupes, Dios es creador. Si Él proveyó un cordero para reemplazar a Isaac, lo creó donde no había. ¿Acaso no puede darnos la revelación a nosotros? Pero tenemos que desearlo. Para desearlo tenemos que entender que lo necesitamos. ¿Entiende? Deja que alguien no sepa que necesita una casa. Él va a estar en el campo, pero cuando le convencen, no, tú necesitas una casa, necesitas unos muebles, una cama. ¿Sí? Entonces recién empieza a interesarse en eso. ¿Acaso no vivían los hombres antiguos en los árboles y por ahí? Pero le dijeron, tienes que necesitar una casa. Y cuando tuvo una casa le dijo, te necesitas cerámica. Y cuando ya lo tuvo, necesitas muebles. Y bueno, luego dijo, necesitas aire acondicionado. Y le convencieron, y cuando lo convencieron se fue a buscarlo, porque le convencieron que lo necesita. ¿Entiendes? Pero puede vivir sin eso, pero lo convencieron que lo necesita, porque de esa manera vas a tener una vida más cómoda. Entonces la palabra de Dios tiene que ser abierta para convencernos lo que necesitamos. Porque el diablo está buscando robarnos, que seamos una casa en quiebra, en desastre, ¿entiende? Pero es ahí donde la palabra nos empieza a mostrar lo que Dios nos ha dado, ¿entiende? Entonces el profeta dijo, tiempos son y conforme a la palabra. Luego dijo el profeta, tiene que ser la gente llamada para eso, tiene que ser conforme a la persona que Dios escogió. Luego tú tienes que preguntarte, ¿soy escogido por Dios? ¿Me escogió Dios? Porque el profeta dijo, tiene que ser la persona exacta. No cualquiera podrá hacer la obra, la persona escogida para hacerlo. Entonces tú tienes que entender, ¿soy escogido? Muy bien, voy a mirar según la Biblia. Dijo, ¿he recibido un profeta? Sí. ¿Ya no está el profeta? Claro, ya no está. Así eran los días de Gedeón. Pero ¿le he creído al profeta? Sí, le he creído. Entonces significa que Dios viene a mí como vino a Gedeón. ¿Pero qué viene a decirme? Viene a decirme que ya no debo dejar que el enemigo tenga éxito. Viene a decirme que los madianitas que han reinado por 7 edades, por 7 años, deben llegar a un fin. ¿Entiendes? Viene a decirme que estos 4 caballos que han reinado por las 7 edades, aquí yo lo debo poner fin. Pero ¿tendré fuerza o no? Que si Dios viene a ti, ¿qué le dijo a Gedeón? Gedeón se miró, dijo, ¿cómo me miro yo? También me miro que no soy capaz. Así se miraba Gedeón. Pero ¿qué dijo Dios? Eres tan poderoso, eres tan fuerte, que todos esos miles son como un solo hombre en tu presencia. Entonces tú entiendes, sí, Señor, ya vino el profeta, ya se fue, yo le he creído, ahora tú vienes a animarme a mí. Yo debo derrotar al diablo, aunque parezca que no puedo. Como Gedeón, parecía que soy el más pobre, soy el más pequeño en mi casa, la familia más pequeña. Pero eso no importa, es que dijo, yo te envío. Y si yo te envío, iré contigo. ¿Quién es él? La palabra. Entonces tú tomas la palabra, ¿entiendes? Tú empiezas a perder el miedo. Tú empiezas a darte cuenta. No importa si nunca volé, dijo el aguilucho. Tal vez nunca estuve en ese mundo, pero si él me dice, a ver, vamos a convencernos. Es lo mismo, ¿entiendes? Tal vez nunca derroté, tal vez nunca me preocupé por sacar al diablo fuera de mi mente, por vencer cada pensamiento, cada cosa errada. Pero vamos a probar si funciona. ¿Entiendes? Vamos a empezar a pelear. Mira a Sansón, cogió el hueso, cogió la quijada y empezó a decir, bueno, en lugar de dejarme matar, aunque sea voy a dar un golpe. Vamos a ver si funciona este hueso. Cuando se dio cuenta que los hierros volaron por todo lado, qué raro, dijo, a ver, vamos a dar otro. ¿Entiendes? Es lo mismo. Decide golpear los pensamientos cerrados, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Todo eso va a volar en pedazos. Porque esta es la hora, este es el tiempo, esta es la unción del águila para vencer al caballo amarillo, lo cual es el blanco, el rojo y el negro. Por eso que miramos la unción de este caballo blanco, ¿entiende? Y luego dijo el profeta, tiene que todo eso, si es el tiempo, es la sazón, es conforme a la palabra. Y tú te das cuenta que has sido llamado, pero nunca te apartes, dijo, de la visión del profeta vindicado por Dios para ese día. ¿Entiende? Porque Dios le dijo a Josué, te haré invencible, eres el hombre, esta es la unción, esta es la hora. Pero eso sí, nunca te apartes de lo que dijo Moisés. Haz protagonista el mensaje de Moisés. 5 cosas.
Si tú tienes las 5, nadie, ya el diablo no podrá pagar el gozo, no podrá pagar la alegría, no podrá pagar el ánimo, la fe. El propósito de Dios es cambiar tu estado de ánimo, es sacarte de tu condición. Porque el profeta dijo: Dios creó al hombre que sea feliz, pero el diablo nos sacó de la felicidad y nos dio una vida terrible. ¿Entiende? Dios te lo va a devolver, pero tienes que entender, el diablo seguirá luchando para que tú no te sueltes de él. Como el amo, cuando ya llegaba la trompeta del jubileo, él decía: falta un mes allá. Y este esclavo, no me conviene que se vaya, este es bien trabajador, pero la trompeta va a sonar y se me va a ir. ¿Entiende? Entonces el diablo dice: oye, la trompeta del jubileo está sonando, pero estos jóvenes de verdad sirven bien al pecado. Estas jovencitas de verdad se dejan derrotar bastante, son buenos trabajadores para mí. ¿Y cómo hago para que no se vayan? Porque él no los puede obligar. ¿Entiende? Esa era la ley, no podía ser obligado a quedarse el esclavo. Entonces dice, él llegaba y decía: oye, no te preocupes, dije, mira, aquí hay una esposa para ti. ¿Entiende? Toma, ve, y acá te hice una casa. Es que yo te aprecio tanto, estoy agradecido contigo, pero eres solo la astucia del amo. Igual el diablo, él se da cuenta, viene la trompeta del jubileo, viene la hora del rapto, viene el 7º sello. Ah, no, allá voy a descubrir cosas científicas, voy a darles televisión, voy a darles internet, voy a darles comunicación inalámbrica, edificios, parques, jardines, transporte, avión, toda comodidad, para que digan: pero Señor, que todavía el rapto se detenga, mientras disfrutamos de esas cosas. El astuto amo, buscando que tú no quieras tu libertad. Pero habrá gente que mirará: claro, buenas casas, pero no se comparan a la teofanía que él me ofrece. Buen medio de transporte, pero el que Dios ofrece es tremendo. Por más bueno que sea esto, la muerte sigue cabalgando en nosotros. Cada día que pasa estás más débil. ¿Entiende? La muerte no se detiene. Todo es mentira, todo es espejismo. Pero hay un mundo donde la muerte no cabalga. Hay un mundo donde el mal no cabalga, la enfermedad no cabalga. ¿Entiende? El mundo palabra. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Dios dijo: si el esclavo no quiere ir, no lo puedo obligar. Tienen que horadarlo, es la marca de la bestia. De que estás contento disfrutando allá afuera y no decides disfrutar a Cristo. Dios no se molesta, simplemente se pone triste, como se puso triste cuando el joven rico rechazó. ¿Pero qué es? Bueno, dice el diablo: ahí está, llévalo allá al poste y márcalo en el oído. De ahí en adelante puede venir a la iglesia, tú lo encontrarás, él nunca va a hallar satisfacción en Cristo. ¿Entiende? Su satisfacción ya está marcada allá afuera. ¿Entiendes? O algunos están marcadas su satisfacción con iglesia y tradiciones. ¿Ve? ¿Pero qué es? Dios revelando cómo el diablo atacará esta oruga, el fruto. ¿Entiende? ¿Qué es el fruto? El amor divino, la palabra de Dios. ¿Entiende? El estímulo por el Señor Jesucristo que tenía la iglesia alfa. ¿Entiende? Pero ¿de qué manera lo va a atacar? Con los deseos de la carne. ¿De qué manera lo va a atacar? ¿Entiende? Que prestemos oído a todos, menos a la palabra, menos al profeta. ¿Qué va a buscar que hagamos? Un servicio a Dios sin ser su voluntad. Dios quiere que le hagas un servicio a Dios pero feliz. ¿De qué vale que alguien venga y diga: está bien, voy a trabajar para ti, cocina? Molesta y furiosa, y vendiendo los platos, quebrando los tazones. Tú dirías: gracias, vete. ¿Te gustaría un servicio de mala gana? A Dios le gustará que le sirvamos todo. Voy a cantar para el Señor. ¿Entiendes? ¿Entiende? Pero míralo afuera, piénsalo. Dios tampoco se agrada, pero el diablo no dice: sí, él se agrada. Pues que el diablo se vaya con sus mentiras al infierno. Nosotros entendemos lo que a Dios le agrada. Él dijo: gozaos y alegraos, entonces veréis mis maravillas. ¿Entiende? Pongámonos de pie. Aleluya. El primer sello, la astucia, el diablo atacando. Blanco, parece que no existe, parece que no es el diablo, parece nada malo. Ve, pero Dios lo dejó registrado en la Biblia. ¿Cómo es que atacará al fruto? La oruga. Entonces la gente ya no tiene deseos por el fruto, está malogrado. ¿Qué atacó a la gente que se regresó en su mente a Egipto? El fruto, el maná, la palabra, el alimento. Entonces dice: el alimento ya no les gustaba.
Dijeron, solo este maná aquí, pero allá nos acordamos, la memoria, la imaginación, ese rico pescado, esa carne, ¿entiende? Y el salmista dice, desearon comida a su gusto. ¿Con qué trabajó el diablo? Con su memoria y su gusto. Empezó a diseñar su gusto. Le dijo, pero qué tan feo. Y contento, soy maná del cielo. Cuando viene el diablo, oye, ¿qué? ¿Contento con eso? ¿Eso nada más Dios te puede dar? ¿No sabes que te puedo dar carnecita? ¿Te puedo dar allá esto? Oye, sí, ¿no? Poquito a poquito. Y terminaron quejándose del maná. ¿Te das cuenta que esos mismos espíritus vienen y la gente se queja del mensaje? Dicen, hermano, qué difícil. La vida cristiana de verdad es mucha lucha, mucha dificultad. No, hermano, es vida. Es vida. Es redención. Es salvación. Es Cristo. Él ha venido que tengamos vida y vida en abundancia. Dijo, ¿se olvidará la mujer del que dio a luz con amor filio? Mire el amor de madre tan grande, con amor filio. Él dijo, más que esa mujer, aunque ella se olvide, ese amor filio fallará, dijo. Ella podrá olvidarse, pero yo nunca me olvidaré de ti. Él sí tiene amor verdadero. Y Él nos ha dado lo que necesitamos para vencer. ¿De qué necesitamos ser liberados? Del falso entendimiento, de la falsa actitud. Solo espera que nos gocemos en Él, nos deleitemos en Él, porque no puede llevarnos a matrimonio si no anhelamos estar unidos con Él, ser felices en su hogar. ¿Tú crees que el joven dice, ¿sabes qué? ¿Te casas conmigo? Y hoy nos vamos a casar tal fecha. ¿Entiende? No importa, de todos modos, ese sería un mal joven. Nos vamos en el rapto. Ay, Señor, el rapto, qué miedo, ¿entiendes? Y están asustados. Dicen, ¿quién se va a llevar Dios esa novia? Si aquí no es feliz con la palabra, no será allá. Aquí cambia todo. Aquí cambiemos nuestros hábitos. Todo lo que el diablo ha provisto y todo lo que Él ha provisto para quitar nuestra relación con Cristo. Tú dices, mira hermano, un hombre nacido por palabra, como Adán. Cuando el pecado entró, la incredulidad y el placer por lo errado entró, ese hombre que todos los días deseaba la presencia del Padre, que todos los días Dios descendía a tener compañerismo con Él. Cuando el pecado entró, y ahí venía Dios, ese hombre creado por Dios, con el pecado en él, ahora ya no quería ver al Padre. Ahora se escondía de Él. Ahora huía de Él. El pecado es así. La mentira es así. Pero cuando tú eres libre, oh hermano, tú estarás como Abraham. Cuando Él ya está circuncidado, cuando Él ya no es Abraham, cuando Él es Abraham, Él está en la puerta de la tienda. Hay problemas, hay dificultades. Sara está molesta, todas las cosas ocurren, pero Él está mirando. Él espera una visita. Él desea que Dios lo visite. Esa es nuestra expectativa. No solo queremos una reunión de iglesia, queremos que Él venga y abra sus alas y sople sobre nosotros, y veremos el poder de la revelación, y perderemos el miedo a las alturas, porque sabremos, ¿entiende? Que estamos diseñados, un hijo a su imagen y semejanza de Él. Si Él es águila, eres águila. Ha nacido para volar, pero Él nos ha dicho, aquí en el dinero quédate. Ahí estábamos porque no sabías algo más. ¿Entiende? Dios no vino a dar otra ala, le faltaba una tercera ala. No, solo le faltaba entender que debe volar. Es lo mismo. La palabra de Dios beneficiará la fe de cada cristiano, de cada creyente. Gracias, Señor, por tu palabra, por cada hermano, por cada hermana. La fe preciosa de hijos tuyos, siendo fortalecida, edificada. Sí, Señor, regresando, Señor, a nuestros lugares, cada uno, con toda seguridad, Padre, te llamaremos más a escena. No esperaremos solamente ir al tabernáculo para tenerte en escena y ser felices. Te llamaremos a escena en el trabajo, a escena en la casa, en la cocina. Disfrutaremos tu presencia, Señor. Creemos en una atmósfera donde te anhelemos, donde te deseemos. Y cuando tú eres llamado, tú respondes al que llama. Tú le abres la puerta al que toca la puerta, y te halla el que te busca, Señor. Confío que todas esas cosas tomarán lugar. Yo te doy gracias, Padre, por este día, por tu palabra, por la fe de cada hijo de Dios aquí presente, allá en Pueblo Nuevo y en cada lugar donde estén conectados nuestros hermanos a través del internet. Que tu palabra vaya a sus corazones. Destruye el poder del enemigo, la astucia sutil y engañosa del diablo en su caballo blanco. Porque tú has enviado tu palabra, los sellos,
para desenmascarar todos esos poderes, para vencerlo. Sí, Señor. Y tenemos esa gran confianza, Padre, que la gente no está desperdiciando su tiempo. No, Señor, está siendo beneficiada, Padre. Y te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Aleluya. Aleluya.